Buenos días, buenas noches. En Estados Unidos, ahora que está la presidencia de Donald Trump, la segunda vuelta de la presidencia de Donald Trump, ocurrió algo muy esperado por los que ponen atención, pero inesperado por la borregada. El campo en Estados Unidos, los productos agrícolas, las granjas, incluso los ganaderos están por los suelos. Principalmente el campesinado está destruido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los campesinos del 80 al 90% eh, de los trabajadores del campo, y esto puede variar, depende de las zonas en Estados Unidos, de la región, eh, son inmigrantes ilegales. La mayoría mexicanos, pero también hay centroamericanos trabajando allí y de otras partes en menor cantidad. Menos sudamericanos, pero también los hay. Hay algún árabe por ahí. En fin, hay africanos trabajando en el campo. Pocos, pero los hay. Bueno, Estados Unidos, obvio, no es vecino de México. Vamos a dejar a Estados Unidos tantito por en paz y vamos a analizar a México. Recientemente acaba de haber una problemática muy grande en los últimos 3 años con el campo en México, porque se está cumpliendo la profecía de una doctora que trabajó en el documental eh, Endgame, Blueprint for Global Enslavement, donde esta doctora, que no recuerdo su nombre, lo pueden ver en el documental, eh, expuso al final de su participación que la gente que va a sobrevivir en el futuro va a ser la gente que pueda tener acceso a comprar comida limpia de vendedores clandestinos, porque la comida pública va a ser sucia, y ya lo estamos viendo, ¿no? Este documental es del 2004. Pues en los últimos 3 años aproximadamente se ha puesto, bueno, es un poquito más viejo, pero se ha intensificado el conflicto de que los narcotraficantes se están metiendo en los productos agrícolas. De hecho, el febrero pasado, en las fechas del Super Bowl, Donald Trump puso un alto al flujo de aguacate. Es el día que más se consume aguacate en Estados Unidos, en el Super Bowl, en febrero principalmente. Es el mes donde más se consume por el Super Bowl. Debido a que los cárteles de Michoacán, los cárteles de Jalisco, varios, casi todos, incluso los de Sinaloa, están metidos en Jalisco, de Michoacán. Están extorsionando al campo y vendiendo los productos ellos mismos. Entonces el producto que consume el mexicano viene con un impuesto federal, impuesto regional, estatal, y el impuesto de los narcotraficantes, que es el más caro. Ahora con la presidencia actual, que es una total inepta, una títere inepta, la camarada Valerito, como le llamaban sus camaradas guerrilleros. La camarada Valerito, su trabajo era comérsela todita a sus compañeros guerrilleros. Es el trabajo de la camarada Valerito, Claudia Sheinbaum, se llama, ¿no? Y así le decían, camarada Valerito. No se sabe lo que es un valero, es un juguete. No sé si es mexicano, pero acá en México es tradicional. Es un palito con una barril de madera con un agujerito y uno atado con una cuerda. Tira uno el valero y da vueltas y se trata de que caiga encajado en el palito. Bueno, así le decían a la presidenta Claudia Sheinbaum, camarada Valerito. ¿Okay? Pues es una inepta, una títere, una obediente, una mujer que no manda ni en su casa. Y en fin, el problema en el campo se ha incrementado más aún. Acaban de designar a un par de líderes de agricultores. Uno muy sonado, el caso de un líder de limonero que fue asesinado recientemente, bueno, hace como una semana ya. Recientemente se reunieron los campesinos, un frente campesino fue a reunirse con la presidencia le ofreció bastante menos de que los campesinos exigían para poder seguir laborando. Pues no tienen seguridad, están extorsionados, los asesinan, no tienen protección. México no existe, México. En fin, solo analizando estos dos países, Estados Unidos y México, entre estos dos países llegan a casi 500 millones de habitantes. Entre México y Estados Unidos, 350 millones de Estados Unidos y 130 y tantos, tal vez un poquito más de millones de mexicanos. Casi llegamos a los 500 millones. Bueno, para esos que no saben y que no entienden que hay una agenda que trata de despoblar la humanidad, de reducirla,
ojo, está pasando en el campo. Tienen problemas serios en Estados Unidos de consumo de productos agrícolas porque o están muy caros o no hay, o hay que importarlos y pues con los aranceles que pone Donald Trump pues no hay ofertas de exportación, por lo tanto no pueden importar mucho porque no hay quien quiera pagar esos aranceles. Entonces prefieren atender a otros mercados. Muchos de los productos que son importados de Estados Unidos de otras regiones del mundo ya no están entrando a Estados Unidos. Una gran mayoría de los productos están buscando otros mercados porque pues, se les hace más barato sacarle la vuelta a los impuestos de Donald Trump, a las famosas tariff que dice Donald Trump, unos aranceles, unos impuestos a los exportadores para productos que van a entrar en Estados Unidos. Le está pegando en la madre la industria automotriz. La industria automotriz en Detroit, Michigan, todas esas regiones le está pegando en la madre por la forma en la que está organizando su agenda laboral Donald Trump. Bueno, en México le están pegando en la madre a la vivienda, al campesinado, el sector eléctrico, el sector petrolero es una vergüenza en México, está por los suelos, lo están saqueando como nunca nadie ha saqueado a México, ni el PRI ni el PAN en tantos años robaron tanto como estos desgraciados. Y miren que el PRI y el PAN eran una mierda, son una mierda. Imagínense el tamaño de mierda que son estos cabrones actualmente. Pero bueno, esto va a provocar una alza de los precios y una escasez de precios porque muy probablemente se paralice el campo en México. Y si se paraliza el campo en México con las cosas que están en Estados Unidos, va a haber serios problemas alimenticios, serios. Eso lo sumamos a otras consecuencias que van relacionadas con el comercio internacional. Todo está ya muy globalizado. Entonces, cuando un país tiene una crisis a 3 o 4 países, también les da una calentura. Cuando un país tiene una pulmonía, 3 o 4 países también tienen problemas respiratorios. Pero cuando un país fuerte, un país de mucha importancia a nivel económico mundial, tiene un problema de una pequeña gripa, a países como el nuestro les da pulmonía, neumonía y casi los termina sofocando. Ojo, yo hace mucho les hablé del plasma. Aprendan a trabajar con el plasma, aprendan a sembrar sus propios alimentos, consideren la hidroponía, consideren sembrar en sus patios, en sus pedacitos de tierra que tengan. Tenemos un proyecto, al que le interese podemos visitarlos y ofrecer el proyecto a sus vecinos. Bueno, eso es aquí, cerquita de donde yo ando, ¿no? Pero podemos hacer algo, a tomar las ventajas de en línea. Se trata de organizar a los vecinos, a los amigos, incluso en una vecindad, aunque no todos convivan, 3, 4 vecinos que se junten y que todos consideren qué tanta tierra tienen en su casa, tierrita, porque va a haber poca tierra, o cuántas maceteras pueden poner, o cuántos, no sé, bandejas para trabajar hidroponía pueden poner. Y esto va a requerir una pequeña inversión, no muy fuerte, pero sí va a requerir una pequeña inversión. Adquirir semillas limpias, semillas limpias. David Contreras tiene muchas semillas limpias. Hay bancos de semillas limpias, esos lo pueden googlear y se van a encontrar mucha gente que tiene semillas limpias, particulares, activistas, ¿no? Gente pues normal. Y con eso pues decidan, hagan un análisis de cuáles son los productos agrícolas más caros, más a lo mejor pues un balance, ¿no? Lo más caro, los más difíciles de crecer, también los más baratos, los más comunes, los que ustedes consuman, y hagan un balance de no sé, entre 3, 4 familias de vecinos, 4 propiedades, de ver qué tanto pueden sembrar en sus tierras y compartir la cosecha. Y elegir temporadas, ¿no? Por temporada, o sea, para que todos trabajen juntos, ¿no? Ahorita estamos en noviembre, octubre. Entonces elegir ahora en octubre, pues qué viene ahora en las siguientes siembras, en la región que sea que estén, para pues, que elijan alimentarse ustedes. La soberanía no solo es papelitos y defenderse contra la ley, la soberanía es valentía en muchos sentidos, ¿no? Es también soberanía alimenticia. La educación también debe ser, tener soberanía en su propia educación. Ustedes deben ser responsables de su educación. Ustedes deben ser responsables de su alimentación. Ustedes deben ser responsables de su salud. Ustedes deben ser responsables de sus asuntos, de su gobernabilidad, de su banca. Entonces ustedes deben de convertirse en banqueros privados. Debemos de entender cómo funciona la banca. Pero bueno, eso ya es sueños guajiros para muchos y por lo que veo muy inalcanzable para otros tantos.
Pero bueno, esto es para eso, para comentar este detalle. No es un accidente que estén pasando esos problemas en el campo en México ni en Estados Unidos, y supongo que debe haber otros países que están teniendo problemas. Analicemos Ucrania, por lo menos, era el granero de Europa. En Ucrania no hay productos desde la guerra, no hay siembra. Los productos en Europa han subido de precio. Ha sido gradualmente, pero el impacto ahorita, si analizamos previo a la guerra y cómo están los precios ahorita, pues van a entenderlo. Entonces, Ucrania, Estados Unidos, México, no sé qué otro país sea también un granero mundial que no está produciendo. Pero no es un accidente. Esto está orquestado por participantes en los diseñadores de las agendas 2030, 2040, 2050 que trabajan para uno. La pendeja presidenta de México está muy orgullosa de haber participado en la Agenda 2030. Es una mierda esa agenda, y esta pendeja está orgullosísima de haber participado en esa agenda. A la presidenta de México no le importa la gente. No es empática. Es bien soberbia, tiene problemas de salud porque se encabrona tanto. Miren, lo que voy a decir va a sonar muy feo, y la verdad no me importa que suene feo, pero se los advierto. Muchos hombres han demostrado que no son capaces para gobernar. Son incapaces para gobernar. Pero las mujeres, hijo de la chingada, qué pena. Es una pena el trabajo que han hecho. Es la verdad una pena. No, la mujer se maneja por emoción. Entonces gobiernan por sus emociones. Entonces, cuando hay tantas emociones en la vida de un ser humano, pues no es tan fácil salir adelante, no es tan fácil conseguir logros. No, perritos, estoy grabando un video, no vayan a ladrar ustedes, que ladren los de afuera. Bueno, ya voy a terminar. Ladren, pues es eso, no es un accidente. Las vacunas, ¿no? Por ese lado, la alimentación sucia, tanto consumo. No, hace mucho tiempo no se comía 3 veces al día. Cuando el hombre era más capaz, no se comía 3 veces al día. De hecho, no es normal comer 3 veces al día. No es lo natural comer 3 veces al día. En el pasado se comía 1 vez al día, si es abundancia, en tiempos de abundancia, y eso es abundante. A veces se comía 3 veces por semana. Y el cuerpo, cuando está bajo esa, pues se considera estrés, trabaja mejor. El cuerpo se sana, es saludable, es fuerte, da mejores resultados. Y pues ahora vemos, ¿no? Es una pena que muchos hombres no saben usar una herramienta. Están haciendo inútil al hombre y están masculinizando a la mujer. Todo esto va, como dicen por aquí en el vecindario, va junto con pegado. Todo esto va, es una sola agenda. Quieren la abolición de la familia, quieren la abolición de la propiedad privada. El primer paso para hacer eso, hay algún video que grabé hace rato, donde comento cómo, sobre los cómics, ¿no? Cómo fueron los comunistas los que empezaron con el fraude violento, así romano, pero bien violento, bien exagerado. Pero pues ahorita, debido a esos trámites legales que todos los países han adoptado, debido a la experiencia de los rusos, lo que los rusos mostraron al mundo, todos los demás países lo han adoptado. Entonces es importante liberarnos de eso. Están tratando de mantener la propiedad privada a la rayita, en la línea del mantenimiento, para eventualmente retirarla. Estados Unidos se han reseteado mucho financieramente, ¿no? Desde ese tiempo se han reseteado. Antes de la Reserva Federal, en 1933 fue probablemente el primer reseteo financiero. Ellos lo que hacen es que revuelven la deuda, la licúan y la hacen menos. Baja el poder adquisitivo de la gente, pero sobreviven. Entonces, esos que tienen tanto miedo con el reseteo, tranquilos, ténganle más miedo a otras cosas, porque el reseteo simplemente va a ser una utilización de Bitcoin como moneda de respaldo, utilización de bonos del tesoro. Para cuando una persona compra un USDT o criptomonedas, esas que le llaman criptomonedas estables, por cada criptomoneda que se vende, se tiene que comprar un bono del tesoro de los Estados Unidos por cada cripto. Entonces las criptos están respaldadas por los bonos del tesoro. Entonces el negocio de la criptomoneda se habla mucho de... Luego les voy a revelar quién es el mero mero de Bitcoin. No me da la gana, pero se los voy a revelar eventualmente.
no es la CIA, no son muchos de esos nombres famosos que ustedes han considerado, son otros. Pero el mero mero es un vato que pasa desapercibido. Un greñudito, creo que ya murió. Es un greñudito güero, pelo lacio. Bueno, él les voy a pasar el nombre. Cuando hagan esta maniobra, Bitcoin va a crecer y va a atraer a mucha gente. Y eso va a provocar un movimiento muy grande de compradores para luego hacer el cierre de la maniobra. La maniobra ya empezó, pero falta el cierre de la maniobra. Protéjanse, cuídense. Yo les recomiendo el mercado de China, el oro de China. China está acaparando oro. ¿Quieren oro con China? O compren el oro en Estados Unidos a $48 la onza, pero cómprenlo de manera diferente, como decir, con el precio oficial legal, porque el precio oficial legal sigue siendo el mismo de entonces. $48 la onza, cómprenlo a $48 la onza, y luego lo pueden vender en $3,000 y pico. O sea, alguna vez Rahm Emanuel de Chicago, demócrata de Chicago, que trabajaba para Barack Obama cuando era el mero mero allá en Chicago, y también en su presidencia, Rahm Emanuel dio una entrevista para televisión pública en Estados Unidos, PBS, televisión pública, al Anchor, el noticiero, digamos, al noticiero estelar diario de esa cadena de televisión, que es una cadena muy grande, pública, de acceso público. En la entrevista se venía la crisis del 2008, se venía esa crisis, y dijo el viejo: no podemos permitir que una crisis como esta se desaproveche. Y luego cuando dijo eso, yo creo que se escuchó después y vio la cara del entrevistador, y dijo después: lo que quiero decir con esto, trató de suavizar el golpe. Pocos entendieron lo que dije ahorita, pocos entendieron el valor de lo que acabo de decir ahorita. Sin embargo, estos dos personajes, el que lo dijo y el que lo escuchó, sí lo entendieron. Y uno hizo una mueca, el otro se dio cuenta de lo que dijo y paró, y después dijo: lo que quiero decir con esto es que en estas circunstancias se pueden hacer cosas que no sería posible haberlas hecho de otra forma, en otras circunstancias, con una economía fuerte. Y ya medio limpió la embarrada, y luego le ayudó el conductor, se llevó la entrevista hacia otro lado. Un buen entrevistador hubiera insistido: ¿qué quieres decir con eso realmente? Bueno, la crisis del 2008 fue provocada. Todas las crisis son provocadas, no son accidentes de un error político. No existen los errores políticos. De hecho, es una ciencia la política, y de hecho pueden ir a estudiar ciencias políticas a una universidad. Lo que significa es que el resultado social que están teniendo ustedes ahí en su vecindario es debido a un cuidadoso plan puesto en marcha, a una muy orquestada organización bien planificada para que tengan el resultado que están teniendo. No, niños, no existen los errores políticos. Fueron las cosas diseñadas para que se ocurrieran. Lo que quiero decir con esto también es que Donald Trump no es un pendejo. Está trabajando para ese objetivo. Acá en México sí, la presidenta Claudia es una incompetente. Sin embargo, es una incompetente con contactos. El mundo es más socialista de lo que ustedes creen. Esos capitalistas no saben, no están entendiendo el socialismo, pero el mundo es mucho más socialista de lo que ustedes creen. Y el socialismo es muy peligroso, pero muy, muy, muy peligroso. En fin, buenos días, buenas noches.